Estás escuchando Radio Cáritas, Universidad Católica, 680 AM. Muy buenas tardes a todos. Estamos en una nueva edición del programa ¿Quiénes elegimos? Hoy es 25 de diciembre, es Navidad. Muy feliz Navidad a todos. Es una tarde de reflexión en familia entre todos y por eso hoy queremos traerle una vez más una tarde cargada de noticias e información. ¿Verdad, Jazmín? Me acompaña conmigo Jazmín Cardoso, también compañera del proyecto ¿A Quiénes elegimos? Muy buenas tardes a todos nuestros apreciados oyentes. Muy buenas tardes, Rodrigo. Muy buenas tardes, Sandra, que también está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, audiencia. Muchas felicidades y bueno, encantada nuevamente de poder iniciar otro programa con ustedes y trayéndole información. Gracias, Sandra. Así mismo es. Bueno, hoy creo que es un día muy importante para reflexionar, ¿no creen? Y por eso le traemos un programa donde queremos hablar de la importancia de la salud, especialmente de las políticas públicas de salud. Por eso más adelante nos va a estar acompañando el doctor Carlos Rodríguez de la Fundación CIRT. Pero antes de eso, Sandra, nos querías comentar también alguna de las actividades y propuestas que está trayendo la Fundación CIRT, ¿verdad? Sí, así mismo, Roy. Comentarle a la audiencia que desde el área de capacitación de la Fundación CIRT estamos lanzando nuestros programas de posgrados que son implementados por la Fundación y certificados por la Universidad Nacional de Caaguazú. Tenemos 3 programas que en su modalidad virtual y una presencial, y queremos invitar a todos aquellos que puedan conocer de estos programas en la página web del CIRT o si bien a través de nuestra fanpage. Y bueno, y enterarse de cuál es el proceso de admisión que estaríamos iniciando en el mes de marzo. Gracias, Sandra. Bueno, yo creo que es una propuesta bastante interesante para todos los que puedan estar interesados, ¿verdad? En este tipo de cursos. No sé si algún número donde la gente pueda comunicarse. Sí, se pueden comunicar al 662-063, al interno 122 o al 200 para comentarles más acerca de estos programas. Así bien, muchas gracias, Sandra. Bueno, antes de ir con nuestro invitado especial de la tarde, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos enseguida. Bueno, estamos en un nuevo bloque en el programa ¿Quiénes elegimos? Ahora sí ya nos acompaña el doctor Carlos Rodríguez de la Fundación CIRT, quien tiene una vasta experiencia en salud pública. Nos va a estar comentando sobre las propuestas que tiene la Fundación CIRT y los proyectos que tiene al respecto. Jazmín, ¿no nos podrías dar una pequeña información acerca de la trayectoria del doctor Carlos? Sí, Rodrigo. Nuestro invitado es el doctor Carlos Rodríguez. Él es médico egresado de la Universidad Nacional de Asunción en el año 1988. Tiene una especialización en planificación y gestión de servicios de salud. También tiene una especialización en salud pública. Su experiencia es bastante amplia. Se desempeñó como director general del Hospital de Clínicas durante 7 años y también trabaja hace 15 años en la Fundación CIRT en el área de salud, realizando actividades en el diseño, gestión y monitoreo de proyectos de salud pública. También estuvo en proyectos de descentralización de salud, proyectos de mejoramiento de sistemas de salud y proyectos de sistema comunitario de mujeres embarazadas y recién nacidos. También estuvo participando en proyectos de desarrollo infantil temprana. Muy buenas tardes, doctor Carlos Rodríguez. Muy buenas tardes, Jazmín. Buenas tardes, Rodrigo. Un gusto para mí estar aquí con ustedes, apreciados compañeros. Gracias, doctor Carlos. Bueno, nosotros estábamos hablando, ¿verdad?, de cómo reflexionar con respecto a la salud pública, y una de las cosas que queríamos hablar con usted era sobre las propuestas de políticas públicas que se están implementando, no solamente desde el Estado, sino también en colaboración con la sociedad civil, y en ese sentido nos parece emblemático el proyecto de redes integradas de servicios de salud, con énfasis en cuidados obstétricos y neonatales esenciales, RISCONER. El nombre es un poco largo, pero si nos podrías dar un pequeño resumen de qué se trata el proyecto, doctor.
¿Cómo no, Rodrigo y Jazmín? Bueno, en primer lugar hay que hacer una suerte de una pequeña introducción conceptual, ¿verdad? El sistema de atención en el Paraguay tiene sus peculiaridades, como lo tienen muchas otras partes del mundo. Una de las características que tiene el nuestro es que es bastante fragmentado. Eso quiere decir que tiene varios sectores que no trabajan de manera suficientemente coordinada, lo cual es una pena en un país como el nuestro, que está todavía en vías de desarrollo y donde hay una deuda social muy grande, porque los recursos en cualquier parte del mundo, en Suiza, en Japón, en Alemania, ni qué decir aquí en Sudamérica, los recursos siempre son limitados, no alcanzan, pero las necesidades que tiene la población y las personas siempre son muy altas. Las necesidades de las personas sanas, que son la mayoría, y de los enfermos que quieren recuperar la salud. Entonces, una de las formas de mejorar la oferta de servicios para la población es organizando los establecimientos en redes. Es una forma donde es mucho más eficiente la utilización de los recursos, si vamos a medir en términos económicos, pero sobre todo en términos de funcionalidad sanitaria, que es porque la gente, ¿qué es lo que quiere su sistema de salud? Aparte, podemos decir, y que no le tenga ningún costo, ¿verdad? No, lo que la gente en primer lugar quiere es que le resuelva sus problemas, y si es posible al menor costo, y si fuera posible gratis. Entonces, una forma más eficiente de dar respuesta a los problemas de salud de la población es organizando los servicios en redes. Dentro de lo que es, y ese es un concepto que se maneja en el mundo desde, básicamente podemos decir, 50 años, quizás sin exagerar, pero ha ido evolucionando con el tiempo. Y más o menos la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina latinoamericana de la Organización Mundial de la Salud, ya hace unos 15 años aproximadamente empezó de vuelta a insistir con el tema de las redes de servicios. Y más últimamente, entre 5 a 7 años atrás, la Organización Panamericana de la Salud ha insistido en el enfoque de redes integrales de servicios de salud, y sobre todo con mucha base en la estrategia de atención primaria, de tal manera a unir esos dos elementos que son muy importantes, esas dos estrategias que son muy importantes para obtener todavía un provecho mayor. Y es así donde incluso se llega a un modelo conceptual más avanzado, que es el de redes integrales e integradas de servicios de salud. Eso es mucho más ambicioso y es más complejo de alcanzar. Alguna vez vamos a llegar a eso. Y la palabra integral e integrada se está refiriendo, por un lado, a que se ocupe de todo el problema de salud que puede tener la persona a lo largo de su vida, pero también en que exista una mayor integración justamente entre los sectores que no mencioné, ¿verdad?, que tenemos en nuestro país, que no trabajan suficientemente articulados, que son, por un lado, el subsector público, ¿verdad? Y el subsector público a su vez le reúne a lo que es el Ministerio de Salud, que es el proveedor más grande que tiene el país, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que ya tiene más de 1.200 establecimientos para eso. Después tenemos algo que es un poco híbrido, que es el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Es mixto, porque tiene tanto componente público como privado. En el sector público también tenemos, por ejemplo, los hospitales municipales o policlínicos municipales, que también ofrecen servicios de atención a las personas, y tenemos el sector privado, ¿verdad?, donde tenemos incluso el sector privado prácticamente sin fines de lucro o con un lucro así mínimo, y el sector privado tradicional, ¿verdad?, que está más enfocado en forma empresarial. Entonces, mayor integración con ellos. Insisto, eso es algo que va a llevar mucho tiempo, creo. Es muy complejo conseguir eso todavía. Pero por lo menos se está trabajando insistentemente. Empezó a mediados del periodo constitucional anterior, y durante este periodo se le ha dado más énfasis al tema de la RIS, ¿verdad? O sea, se ha aterrizado más. Y dentro de eso, Rodrigo y Jazmín, existe lo que estabas mencionando, ¿verdad? Existe esa palabra que se reduce en 4 siglas, CONE, ¿verdad? Cuidados obstétricos y neonatales esenciales. Eso es lo que se llama una red temática. Resulta que tampoco es fácil
abarcar a todo el conjunto de la población de entrada, siempre por la limitación de recursos. Los recursos no son nomás económicos, eso también hay que entender. No es nomás que con dinero se va a resolver todo, porque si hay algo que es esencial en la atención a la salud, son los recursos humanos, la fuerza laboral en salud, ¿verdad? Que son los médicos y médicas, enfermeros, enfermeras, las obstetras, los y las obstetras, los odontólogos, los psicólogos, los trabajadores sociales, todos los que son de las especialidades de fisioterapia, de nutrición. Es impresionante también cómo se ha diversificado en el mundo y en nuestro país, por un lado, la oferta educativa para esas áreas, y también entonces tenemos muchos profesionales, pero aún no lo tenemos en la cantidad suficiente, y tampoco la distribución es la más adecuada. Están muy concentrados en Asunción y en Central, por ejemplo, y tenemos el interior del país, en muchas zonas hay departamentos en nuestro país donde uno puede nacer, crecer y morir, y jamás un neurólogo, por ejemplo, un especialista en lo que es el cerebro, el sistema nervioso central, va a pisar ese departamento. O sea que si esa persona tiene un problema, tiene que venir hacia la capital. Quizás con los cardiólogos, hasta hace 5 o 10 años atrás yo te podría decir la misma cosa, ¿verdad? Ahora ya hay más cardiólogos, pero cuando digo más, quiere decir que en un departamento tiene la suerte de tener un cardiólogo, ¿verdad? Y quizás otro departamento tenga 2 o 3. Siempre es excepción Itapúa y Alto Paraná, ¿verdad? Hay ciudades muy grandes y hay polos de desarrollo importantes, entonces eso también hace que los profesionales médicos busquen ubicarse, o muchos ya han nacido ahí, se han recibido también ahí, ¿verdad? Entonces, en vez de venir hacia Asunción, ya se quedan. Pero enfermería, por ejemplo, es vital para la atención, ¿verdad? Y el personal pensemos nomás que cuando estamos hablando en un hospital, el médico está varias horas en el hospital, o el paciente durante el día de 24 horas, algunas horas el médico está con el paciente, pero el personal de enfermería debe estar siempre, ¿verdad? Es un sistema de turnos que ellos tienen las 24 horas todos los días de la semana, y no se abastece todavía. Entonces, les decía yo, si la red integral tiene que ocuparse de todos los problemas de salud, entonces tenemos los problemas de salud de los hombres y de las mujeres, y vamos a hacer primero esa distinción, ¿verdad? Pero después tenemos por edad, ¿verdad? Tenemos los niños y niñas, desde los bebés, los pequeñitos, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los de mediana edad, los adultos mayores. Y la red tiene que ocuparse de todos, porque todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Pero ¿qué se hace cuando no alcanzan los recursos? Se prioriza. Y se prioriza quiere decir, bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por los que son más vulnerables, y por los que, digamos, para lo que es la especie humana y para lo que es la dignidad de la humanidad es clave, que es proteger a las embarazadas. El embarazo no es una enfermedad. El embarazo no es una enfermedad. Pueden producirse en cualquier embarazo complicaciones, ¿verdad? Emergencias, etcétera. Pero el embarazo es un estado fisiológico, o sea, es un estado de salud donde, digamos, el futuro de la especie se juega constantemente, ¿verdad? Porque es a través de la procreación y del embarazo que nosotros estamos aquí en este mundo. Entonces, por un lado están las mujeres embarazadas, ¿verdad? Y por otro lado, los niños. Y los más pequeños, que son siempre los más vulnerables, los más frágiles, ¿verdad? Eso es característico de nuestra especie, ¿verdad? Porque cualquiera sabe que nace el ternero y a los minutos ya está ahí detrás de la mamá. Lo mismo pasa con el pollito al salir del huevo, con el potrillo. Pero nosotros somos más delicados en ese sentido, y necesitamos entonces cuidados especiales durante toda la primera infancia. Entonces, por eso la RIS pone los cuidados obstétricos y neonatales esenciales se concentran en las embarazadas y en los recién nacidos. Pero es que tiene muchísimo sentido, y es bastante lógico que en el primer momento de nuestra vida se ponga énfasis en la salud.
yo no encuentro una mejor explicación que proteger en esos primeros años las repercusiones que pueden llegar a tener, que no tener una buena salud en ese momento, y cómo eso puede acarrear problemas en la adultez. Una ligera corrección nomás te voy a hacer. En realidad, esos primeros años ya son desde los primeros momentos del embarazo, porque claro, si pensemos nomás que si la madre, la embarazada, ¿verdad?, es desnutrida, si ella no está pudiendo alimentarse bien, ¿cómo ese ser que se está formando en su interior va a poder a su vez formarse bien? No hay forma de hacer, ¿verdad? De la nada no puede salir algo. Si ella está muy desnutrida, insisto, ¿cómo va a salir bien nutrido el bebé? Por eso es que sucesivamente el Ministerio de Salud, ya desde hace varias administraciones, y lo que va haciendo es cada vez amplía más, en todo caso, la oferta a través de programas especiales como el PANI, por ejemplo, para asegurar a las poblaciones más vulnerables de madres, ¿verdad?, de embarazadas, la nutrición durante el embarazo y después del nacimiento, ¿verdad? O sea, el tema de la protección de la infancia ya empieza desde antes de nacer, y por supuesto tiene que continuar a lo largo de toda la vida, pero mientras tanto, como les decía, se prioriza. Entonces, hay que proteger y ayudar a esa embarazada. Estoy hablando específicamente de los que viven en una situación de gran inequidad, ¿verdad?, que es una característica, desgraciadamente, de nuestro país, la gran inequidad que hay. Entonces, embarazadas y recién nacidos. Y decime, doctor, ¿cómo se articula este proyecto? ¿Cómo se está implementando? Bueno, el Ministerio de Salud ha elaborado todo un modelo al respecto, ¿verdad? Es una cuestión así bastante técnica que para la audiencia quizás no sería una cuestión demasiado atractiva estar explicando, pero han ido estableciendo justamente para los distintos niveles de atención cuáles son las prestaciones que se le debe ofrecer sin falta a la embarazada y, cuando llega el momento del nacimiento, al recién nacido, ¿verdad? Esa es entonces la RIS-CONE del Ministerio. Lo que nosotros hemos estado colaborando con el Ministerio es justamente para que ese diseño, que es un diseño conceptual teórico que ellos tienen, ¿verdad?, lo hemos estado en estrecha coordinación, ¿verdad?, y siguiendo la rectoría del Ministerio, lo hemos estado aplicando en varios lugares, aunque hay que entender que la mayor parte del trabajo en sí, de la implementación, está siempre en manos de los profesionales del Ministerio de Salud, ¿verdad?, básicamente del personal médico y de enfermería, y de obstetricia, quiero decir, y de enfermería también. Y entonces, digamos que en el diseño se establecen modelos de cómo deberían funcionar en un territorio los establecimientos. Lo que nosotros hemos ido a hacer, ¿verdad?, es justamente a partir de ese marco conceptual que ellos establecen, ¿verdad? Otros compañeros han ido directamente a terreno y han trabajado durante varios meses con los profesionales que están ahí en esos establecimientos, en primer lugar, para entender cómo está funcionando, por qué está funcionando de esa manera y si podría funcionar de una manera más eficiente para el sistema, sobre todo para las personas. Siempre, sobre todo para las personas. Que le voy a aplicar así. Vamos a suponer que en un espacio geográfico, digamos, del tamaño equivalente a 5 veces la ciudad de Asunción, bastante grande, ¿verdad? 5 veces la ciudad de Asunción. Hay varios establecimientos de salud. Y hay un establecimiento que está recibiendo a embarazadas de todas las demás ciudades, asentamientos, compañías, comunidades que existan, ¿verdad? Está lleno de pacientes permanentemente. Pero en ese mismo espacio geográfico hay otros establecimientos de salud que están trabajando poco, o sea, no están recibiendo adecuadamente, no están recibiendo a los pacientes y tienen una capacidad ociosa. Lo que ocurre es que esos establecimientos, ¿dónde están? Están cerca de las personas, pero las personas no lo están utilizando. Entonces se hace el análisis del por qué no lo están utilizando, qué es lo que se necesita para que se pueda utilizar. ¿Y cómo se sabe qué es lo que se necesita? En base justamente a los parámetros que el Ministerio establece. Dice que para que este lugar pueda hacer parto, debe tener estas instalaciones, debe tener este equipamiento y debe tener este personal.
y en ese lugar a lo mejor falta la mitad del personal necesario, porque hay una característica que se produce no solamente con el parto, sino con lo otro, que es lo que el CONE se ocupa mucho, que son las emergencias obstétricas. ¿Qué es la emergencia obstétrica? Es alguna complicación que se puede producir en cualquier momento del embarazo, en cualquier mujer, en cualquier parte del mundo, no importa su nivel de educación, no importa su nivel socioeconómico. Es una lotería. La mujer puede tener y debe tener todos los estudios prenatales, todos los controles prenatales que se le solicite. Aún así le puede aparecer. Peor es si le aparece cuando está sin estudiar, sin sus controles prenatales. Es peor. Pero aún la que tiene todos los estudios y todos los controles, le puede aparecer. Y hay que actuar de inmediato. Porque no es una uña encarnada, no es un resfrío. Son patologías muy específicas del embarazo, ¿verdad? O complicaciones muy específicas que tienen el potencial de producir la muerte de ella o de su bebé o de ambos, ¿verdad? O de producir alguna lesión permanente. Entonces, esos establecimientos, el ministerio los ha colocado cerca de la población, pero no están pudiendo atender a su población. Y por eso su población tiene que desplazarse a veces 50 kilómetros, a veces 100 kilómetros. Y nosotros decimos, sí, a 100 kilómetros en el auto lo hago en 1 hora y 10, ¿verdad? Sí, sobre una carretera asfaltada. Y si tenés el auto o la moto. La moto no, el auto. Correcto. Pero ¿qué pasa si el camino es un camino que apenas llueve, ya queda inutilizado? A lo mejor 1 hora se convierte en 8 o 9 horas, ¿verdad? Y la emergencia obstétrica no espera. Y el embarazo, el parto tampoco espera. O sea, ¿qué quería decir con eso? Que se puede producir cualquier día de la semana y a cualquier hora. Entonces la gente sabe que ahí hay una obstetra muy buena, pero no está todos los días. Y si justo se le presenta el problema, cuando ella no está, tiene que ir a buscar a 120 kilómetros la ayuda. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que nos vemos con ellos? ¿Qué falta aquí? ¿Qué se podría hacer aquí? Y a lo mejor acá también hay otro establecimiento que tiene otra obstetra, pero no tiene luego sala de parto o no tiene luego mesa de parto, y en el otro lugar ya había la obstetra y la mesa y la sala. Entonces podemos hacer que, el ministerio que toma la medida, ¿verdad? Se trabaja con la gente en la región sanitaria y ellos dicen, lo que nosotros sugerimos es que se hagan estos cambios y que además si se puede contratar aquí 2 personas más, y con eso podemos habilitar un segundo lugar para hacer CONE en nuestro territorio. Lo que veo es que hay un componente bastante importante de hacer efectiva la descentralización de los servicios, porque existen los servicios porque no están funcionando, y esas personas en esos territorios tienen que trasladarse a otros establecimientos. Creo que sobre la territorialización de los servicios de salud, si nos podrías hablar, doctor, a la vuelta de la pausa. Entonces vamos a tener una pequeña pausa y vamos a volver a hablar sobre eso. Bueno, continuamos nuevamente en este tercer bloque en el programa Quienes Elegimos. Continuamos acá con Jazmín Cardoso y con el doctor Carlos Rodríguez, hablando sobre los servicios de salud, en este caso sobre las redes integrales de salud. Bueno, doctor, estábamos hablando sobre los problemas que se dan en los territorios cuando existen establecimientos de salud pero que no cuentan con todos los servicios, y la gente se ve obligada a trasladarse a otros lugares, muchas veces lugares bastante alejadas de sus casas, con pésimos caminos, pésimos servicios de transporte, y la forma, cómo cuesta, ¿verdad? Cómo les cuesta acceder a una buena salud. Y queríamos ver y hablar sobre la propuesta, ¿verdad?, de la territorialización de los servicios de salud, de hacer efectivo la descentralización de la salud, que no todo esté enfrascado en el punto de la capital del país, ¿verdad? ¿Cómo no, Rodrigo? Bueno, efectivamente, ese proceso de identificar cómo están funcionando los servicios en el territorio, ¿verdad?, analizar de qué forma se podría hacer que cambie, qué es lo que tiene que cambiar. Y justamente eso que vos estabas explicando, ¿verdad?, que la gente deje de trasladarse tanto, incluso si el camino fuera bueno,
Porque incluso si el camino es bueno, y si es por eso, Asunción está cubierta por las mejores rutas. Todas las rutas asfaltadas llegan a Asunción. Entonces, si yo voy a tener un problema de salud y el camino es excelente, ¿verdad? Tengo que trasladarme 250 kilómetros hasta la capital del país para que se me atienda porque el camino es bueno, o a 20 kilómetros de donde estoy. Incluso si el camino no es tan bueno, me convendría que se me atienda y se me solucione. Obviamente que a los 20 kilómetros, ¿verdad? Entonces, al hacer el análisis territorial, lo que se está buscando justamente es identificar cuáles son los cuellos de botella o cuáles son las brechas que hay que superar para poder invertir o cambiar ese flujo de gente, ¿verdad? Que viene hacia algún lugar. Así como tenemos el flujo de todo el país hacia Asunción, en el Alto Paraná, por ejemplo, el flujo, en la zona donde específicamente trabajamos, que era, le llaman la zona norte, son los 6 distritos que están más al norte del total de 22 distritos que tiene el Alto Paraná, ¿verdad? ¿Y qué ocurre ahí? Ahí está la supercarretera. Y la gente viene por la supercarretera, ¿verdad? 120 kilómetros hasta Hernandarias. Pero hay que entender, ¿verdad?, que a veces hacer 120 kilómetros para que me hagan de repente una ecografía o un control prenatal es una barbaridad. No digo yo si son mellizos o trillizos y va a ser un parto complicado, ¿verdad? Ahí sí vale la pena hacer los 120 kilómetros y eventualmente habrá que traerlos quizás hasta el Hospital Nacional. Pero para cuestiones que se pueden manejar de manera, como decís, descentralizada, de manera local. Porque ¿qué es lo que sucede además? Que Hernandarias, por ejemplo, tiene su propia población a la que le tiene que dar servicio su hospital distrital. Y los otros 5 distritos también están descargando su población hacia ahí porque no están funcionando bien los establecimientos en los distritos. Y insisto, para casos leves. Entonces, si vamos a hablar de consultorio, el consultorio está colapsado. Porque a lo mejor justito nomás lo daba para atender a la gente de Hernandarias. Pero cuando le vienen de otros 5 distritos, está, por hablar así mal y pronto, está reventado. ¿Y qué pasa si de repente no es consultorio, sino es internación? Y vemos que hay un montón de mamás, de embarazadas que vinieron de todas partes, ¿verdad? Pero esos embarazos eran embarazos normales y partos normales. ¿Por qué tener que desplazarme 125 kilómetros si podría recibir esa atención del parto a 15 kilómetros, a 20 kilómetros? Todavía es mucho menos que 125. Entonces se identifican, como te decía, los cuellos de botella, las brechas. ¿Qué son las brechas? Y bueno, como les estaba explicando hoy, si hay que tener, digamos, X profesionales, 5 profesionales de obstetricia en un establecimiento para garantizar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todas las semanas del año, la atención del parto, y yo tengo 3, la brecha es 2. A veces lo primero que uno dice es hay que contratar 2 y con eso ya tenemos 5. Pero cuando uno hace todo el mapeo territorial, descubre, como les estaba explicando, de que allá a 10 o 15 kilómetros hay 2 obstetras que están siendo subutilizadas también. Y se habla con la gente, y generalmente, quizás a lo mejor son del mismo lugar donde están las otras 3, pero ya tienen que irse todos los días 20 kilómetros para estar ahí casi ociosas, ¿verdad? Casi. El personal de salud del ministerio no está ocioso nunca, ¿eh? Eso hay que entender, porque son insuficientes y el trabajo que tienen es impresionante. Así que realmente no están ociosos, pero digamos que estamos desaprovechando la capacidad de ellas. Si en vez de contratar, ellas 2 vienen y se suman a las otras 3, ya tenés prácticamente el 90% del tema solucionado. A lo mejor lo que estaba haciendo falta es una mesa, y a veces se encuentra que la mesa de parto hay también en otro lugar donde no hay ninguna obstetra y está ahí puesta en un pasillo, ¿verdad?, sirviendo para acomodar encima las cajas de los sueros, por ejemplo, ¿verdad? Entonces así, a través del mapeo, porque en el mapeo se identifica todo, ¿verdad? Se identifican recursos humanos, se identifica infraestructura, se identifica equipamiento, y en base a eso se hace la propuesta de la nueva territorialización, ¿verdad?, de la nueva distribución de la oferta. Eso es algo que
cada región sanitaria, estamos hablando por ejemplo en Alto Paraná, cuando trabajamos con ellos finalmente validan, o sea, de hecho que los datos salieron de ellos. Lo que nosotros le ayudamos es a estructurar eso, ¿verdad? Porque también, por lo que le estaba diciendo recién, son personal de blanco que están todo el día prácticamente con la lengua afuera, yendo de aquí para allá, haciendo su trabajo, y no pueden sentarse, apenas pueden, hasta lo que pueden hacer es sentarse unas horas con nosotros, ¿verdad? Y estar ahí compartiendo, informando, discutiendo. Pero para escribir, para armar todo, porque el ministerio es una institución, ¿verdad? Sí, bien estructurada. Necesita tener todas las cosas bien claras, bien documentadas para ir después, como institución pública que es, ¿verdad? Después tiene que empezar a emitir resoluciones, manuales, protocolos, etcétera. Bueno, y ahí se hace la propuesta, se valida con la región y ya queda a criterio del nivel superior del ministerio que de esa propuesta ir implementando. Por ejemplo, trasladarla a esas 2 obstetras es una atribución que está en manos del ministro de Salud y de su jefe de Recursos Humanos, ¿verdad? De tal manera que se pueda ir modificando. ¿Qué se hizo en Hernandarias? O sea, en la zona norte de Alto Paraná, justamente el gobierno habilitó, el ministerio habilitó en Itacurú y habilitó en Mingapora, lo que se llama ahora, ya dentro del nuevo modelo que tiene el ministerio, la unidad de salud de la familia ampliada, que es una unidad de salud de la familia que tiene capacidad para hacer partos, no cesáreas, partos vaginales, ¿verdad? Y con eso, al poco tiempo se empieza a observar justamente lo que estábamos diciendo, porque si la gente sabe que tiene el servicio, solamente ya porque sos muy fanático o porque en realidad no estás luego informado, vas a cruzar los 125 kilómetros para irte a Hernandarias. Por supuesto que eso se acabó, porque ahí mismo, entre el Consejo Local de Salud, el intendente, la Junta, las radios comunitarias, todo el mundo dijo, desde mañana ya tenemos esta atención. Entonces la gente es inteligente, ¿verdad? Claro. Sobre todo encontraron que había eso y bueno, chao Hernandarias. Se le va liberando de a poco a Hernandarias y la gente está consiguiendo, por lo menos para lo que es la atención de su embarazo y de su parto, que se resuelva en su comunidad. Doctor, ahí uno se da cuenta la importancia de hacer ese mapeo, de relevar información veraz sobre la realidad en el territorio para luego tomar las decisiones necesarias. La forma en cómo se puede ahorrar recursos o ejecutarlo de una mejor manera es impresionante. Tal cual, Rodrigo. Y en ese sentido también quiero mencionar algo que creo que ha sido un aporte nuestro al sistema de salud pública durante estos 4 años y medio, aunque en realidad la historia en sí es un poco más breve, les voy a contar. Es una herramienta que es un sistema de información geográfico, un sistema de información georreferenciado, orientado inicialmente al CONE, a los cuidados obstétricos y neonatales esenciales. Ahora está ya en 10 de las 18 regiones sanitarias que tiene el país. Lo empezamos a trabajar originalmente y en forma muy modesta en Cazapá. Habían mencionado en la introducción el proyecto Sistema de Apoyo Comunitario de Cuidados para la Embarazada y el Recién Nacido. Lo hicimos desde el CIR, ¿verdad?, con apoyo del BID y del Fondo Japonés de Reducción para la Pobreza en el departamento de Cazapá, en sus 11 distritos entre los años 2013 y 2016. Había un componente comunitario muy importante. En cada distrito se trabajaba con las USF y con sus consejos locales de salud para identificar, es otro tipo de territorialización, digamos, ¿no? Ahí lo que se hizo fue justamente el diagnóstico comunitario, ¿verdad?, participativo, inclusivo, donde con la población y con la gente de las unidades de salud de la familia y de los consejos se van identificando justamente lo mismo que dije hoy. ¿Cuáles son las brechas que ellos están teniendo para poder hacer o cumplir ciertos programas estratégicos del Ministerio de Salud Pública para la parte prenatal y para la parte del recién nacido? Y en cada distrito la situación es diferente, el problema es diferente, por lo tanto las propuestas también son diferentes. Se hace todo ese trabajo y se elabora todo un plan de acción, un plan distrital, ¿verdad?, para la parte materna e infantil. Y también se busca cómo ir consiguiendo recursos. No estamos hablando de recursos cuantiosos. A veces, por ejemplo, el personal dice, nosotros no podemos hacer, hace 10 años que no hacemos clubes de embarazadas. Los clubes de embarazadas son un espacio, ¿verdad?, que se hace en el establecimiento de salud, donde vienen las embarazadas y se les explica, por ejemplo, cuáles son
los signos de alarma que ellas tienen que percatarse para que si aparecen consultar de inmediato, porque esos signos de alarma le están avisando justamente lo que les hablaba hoy más temprano de las emergencias obstétricas, de las complicaciones. Les explican todos los cuidados que ellas tienen que tomar, aunque nunca tengan ninguna complicación, estoy diciendo. Primero, que tienen que seguir viniendo todas las consultas, ¿verdad? Segundo, que tienen que completar su embarazo con un parto en la institución, no con la empírica, que tienen que hacerse los análisis, que tienen que tomar los medicamentos o los micronutrientes, las vitaminas que se les proporciona, y ya después cosas relacionadas con ya el feliz momento del nacimiento, ¿verdad? De cómo ellas ya tienen que prepararse, les enseñan pautas para la lactancia, para la crianza. Bueno, son espacios valiosísimos, pero no se podían hacer porque había lugares donde a lo mejor con 500.000 guaraníes mensuales podían manejarse, y ni siquiera digamos todo el año, ¿verdad? Porque tenemos vacaciones y esas cosas, ¿verdad? O sea que digamos que en 10 meses, con 5 millones de guaraníes, ellos podían hacer espectacularmente los clubes, pero no lo estaban pudiendo hacer. Entonces ellos definieron, nuestra prioridad es volver a hacer los clubes. En este distrito, en este otro distrito quizás no, pero en este es hacer los clubes. ¿Y cuánto cuesta hacer los clubes? Y si queremos hacer 3 clubes al mes y traerle en cada club a 40 embarazadas, sale tanto, ¿verdad? Insisto, no son cifras astronómicas. Y se busca entonces cómo movilizar los recursos localmente. El resto, la mayor parte en realidad la pone el ministerio, ponen la instalación, ponen el personal, tienen los materiales, pero a lo mejor los 500.000 son para adornar un poco el lugar, para comprar frutas, para hacer jugo para la gente, ¿verdad? Para tenerle alguna cosa que les sirva también de incentivo. Y mientras que estábamos haciendo eso, con la región sanitaria estábamos desarrollando el sistema de información geográfica. Ese sistema primero lo que hizo fue mapear todos los establecimientos, y justamente Rodrigo y Jazmín, cada establecimiento, y está visible hoy, está totalmente activo en Cazapá y en otras 9 regiones sanitarias, entonces muestra al establecimiento ahí mismo en el punto georreferenciado, ¿verdad? Sus coordenadas, su latitud y su longitud exacta, y te muestra todo lo que tiene ese establecimiento en cuanto a su espacio físico, ¿verdad? Si tiene sala de parto, si tiene sala de internación, si tiene consultorio para prenatal, qué equipamiento tiene o no tiene, ¿verdad? Tiene mesa de parto, tiene instrumental para parto, y incluso la parte de medicamentos. Bueno, es muy completo, y todos los establecimientos de Cazapá están ahí. Y de las otras regiones sanitarias, en total más o menos casi 900 establecimientos del ministerio están dentro de ese sistema, con todo ese tipo de información. Pero eso no tiene en el fondo, no es muy diferente a lo que conocemos. Lo que hicimos al año siguiente, ya para finales del 2014, en 2013 ya teníamos el sistema de los establecimientos, todos los puntos ya estaban ahí con toda la información. Pero para octubre del 2014 empezamos a registrar embarazadas, ubicándolas lo más precisamente posible en el lugar donde ellas están viviendo, ¿verdad? Y con datos clínicos, con datos obstétricos, que solamente puede ver el personal de salud, ¿verdad? Solamente ellos pueden ver. Y con esos datos, entonces ellos empezaron a poder hacer el seguimiento de las embarazadas. Desde el momento en que las registran, las incorporan al sistema, ellos usan una hoja especial para eso, pero el problema de la hoja es que la hoja se queda dentro de una carpeta. Y si se me pierde, pero si la embarazada se muda de un lugar a otro, normalmente las embarazadas tienen todo el derecho, no de mudarse, sino de hoy me gusta, estoy acá en este lugar y quiero que acá me vean. Y dentro de 2 meses está en otro lugar y entonces ella aprovecha, ¿verdad? Pero la información de ella se quedó en una hoja guardada a 40 kilómetros, ¿verdad? Y cuando está en el sistema, como un sistema web, ¿verdad? Claro. La gente simplemente desde su teléfono o desde una notebook revisa, ¿verdad? Y le dice, sí, vos sos Jazmín, sí, Jazmín. Todo su historial, ¿no? Veo que el último estudio que te pidieron es de sangre, Jazmín, y todavía no está acá. Acá está, me dice Jazmín, ¿verdad? Entonces yo cargo, pongo que Jazmín es A positivo, y cualquier otra persona del ministerio, ¿verdad?, que está ahí en Cazapá, al día siguiente entra y dice, mira, Jazmín ya estuvo. Pero yo no le cargué, claro, le cargó el compañero que está a 40 kilómetros de acá en la otra unidad, ¿verdad? Bueno, entonces ese sistema permite hacer un seguimiento personalizado de cada mujer embarazada. Pero también uno le puede decir al sistema, mostrame un poco acá en mi departamento o en mi distrito, ¿cuántas embarazadas aún no tienen su prueba de sangre? Que es importantísimo, ¿verdad? Porque una de las complicaciones que puede aparecer en el embarazo es la hemorragia, en cualquiera de los trimestres, ¿verdad?
Y hemorragia es sangrar. Y eso le afecta a ella y a su bebé. Y no se puede estar corriendo para ver cuál es lo que es el grupo de sangre. Entonces, lo primero que hace el personal de salud en la primera consulta es pedirle su tipificación de sangre, ¿verdad? Y ahí entonces aparece y dice, en este distrito tengo 40 embarazadas y 10 todavía no tienen, no están todavía tipificadas. ¿Y quiénes son las 10? Y son Alma, son Lucía, son Belinda, son María. Bueno, acá está su número, búsquenle, pásenle mensaje de texto por WhatsApp, lo que sea, hay que hacerlas venir para completarle sus estudios, ¿verdad? Y así, estudio por estudio, se puede ir incorporando. Entonces, este sistema de información geográfico, como te digo, como les estaba diciendo, por un lado nos muestra el tema de la oferta de servicios y es una ayuda bastante interesante en la medida que se tenga todo bien actualizado cuando se quiera hacer el mapeo territorial. Porque el sistema también le puedes hacer la misma pregunta. Si le preguntaste antes qué embarazadas no tenían grupo de sangre, vos le podés preguntar al sistema qué establecimientos tienen o no tienen mesa de parto. Y te va a decir, este tiene, este no tiene. Entonces vos decís, pero este establecimiento que tiene mesa de parto, ¿tiene obstetra? No, no tiene. ¿Y para qué tiene entonces la mesa de parto? Ahí es donde el director regional o los directores de su establecimiento se movilizan entre ellos, ¿verdad? Y siempre también hablando con el Consejo Local de Salud y con la comunidad y con el intendente. Porque a veces la gente puede interpretar y decir, malinterpretar y decir, pero nos están despojando, esta mesa nos donó la señora fulana o esta mesa nos dio el ministerio. Y sí, pero te dio el ministerio para que las gallinas estén paseándose encima, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, llevemos la mesa, y esa es la negociación y la explicación que se le hace a la comunidad. Vamos a sacar la mesa de acá, pero en vez de tener que irte hasta Cazapá, que está a 80 kilómetros por ese camino tan feo, ahora te vas a ir a 20 kilómetros nomás. O sea, 60 kilómetros te vas a ahorrar, porque no te puedo poner acá, porque allá ya están las licenciadas, está todo listo, ¿verdad? Pero falta la mesa, y la gente entiende, y a la gente le conviene. Por eso entiende. Hay dos cosas que me parecen muy interesantes. Uno, que no tienen, o sea, el proyecto Riscone no presenta una estructura cerrada que viene y se replica, sino que se construye con la comunidad. Se les pregunta qué necesitan ellos y de esa manera se va construyendo. Una cosa que me parece muy interesante, súper acertada. Y también este sistema de información geográfica, la forma en cómo se pueda visualizar en el territorio dónde están, dónde se encuentran las embarazadas y qué servicios se encuentran en los establecimientos. Ese tipo de mapeo y visualizado en el territorio, se pueden ver los problemas, se pueden resolverlos, las incongruencias, que acá falta algo. Me parece súper interesante la forma en cómo la tecnología puede ayudarnos a resolver estos problemas, y otra vez en salud. Es bastante novedoso. ¿Y cuáles fueron los resultados que se vieron? O sea, ¿hubo un impacto en la población, doctor? En el tema en el Alto Paraná, ¿verdad? La Riscone en la zona norte, los reportes que vienen hablan de incrementos. Hay que saber interpretar los números. Hay números que bajaron en Hernandarias, y eso es buenísimo, porque quiere decir que la gente que antes venía a Hernandarias ya no está viniendo. Y han subido los números de consulta prenatal en los lugares donde incluso las cifras eran 0 durante años, ¿verdad? Han disminuido partos en Hernandarias, pero en lugares donde nunca hubo parto, de repente en un año hubieron 120. Entonces, realmente los datos estadísticos el ministerio los maneja, también son accesibles sin ningún problema, ¿verdad? Pero los datos estadísticos no los llevamos nosotros, a eso es lo que quiero llegar, ¿verdad? Son los datos que ellos manejan. Nosotros no tenemos forma de alterar esas cifras. Y ahí se demuestra justamente que lo que se esperaba que ocurriera, ocurrió. Disminuyó donde tenía que disminuir, aumentó donde tenía que aumentar. Y cuando hemos hecho, el BID nos ha pedido, porque ese Riscone de zona norte, también el BID, así como el de Cazapá, nos encomendó y dio el financiamiento para hacer. Entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo es una institución sumamente rigurosa en cuanto a la rendición de cuentas. Y lo primero que dijeron es: vamos a hacer un estudio de un monitoreo y evaluación y una sistematización. Y cuando se hacen, son dos estudios diferentes, ¿verdad?, manejados por distintos equipos profesionales,
Y cuando se hace la sistematización y se habla con la comunidad, ¿verdad? Y se le dice a la comunidad que hablen a calzón quitado, ¿verdad? No hace luego falta decirle a la gente, tienen mucha confianza, ¿verdad? Pero la gente confirma su satisfacción, más allá de las cifras, te voy a decir, ¿verdad? Más allá de las cifras, porque la gente no sabe cuánta gente se fue o cuánta gente no se fue ya a tal parte, ¿verdad? Ellos no manejan eso, pero la satisfacción de ellos está muy bien, y también, o sea, la satisfacción de la población y de los profesionales sanitarios está evidenciada en los informes de sistematización y en el de monitoreo y evaluación que hace gente totalmente luego ajena al banco, igual que sistematización, ¿verdad? Y que vienen con otra mentalidad así mucho más rígida a mirar números y a comparar. Ellos han encontrado que se ha superado con creces todas las expectativas originales que se tenía, ¿verdad? O sea que la satisfacción ha sido plena para todas las partes, les voy a decir, ¿verdad? Para la población, para los profesionales sanitarios, para el BID y desde luego para nosotros como equipo de salud del CIR. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Carlos Rodríguez, por este tiempo para conversar sobre los servicios de salud en nuestro país y sobre este proyecto, ¿verdad?, de las redes integrales de servicios de salud, con énfasis en cuidados obstétricos y neonatales esenciales. Te agradecemos, doctor, por este tiempo en que nos acompañaste. Muchísimas gracias, la verdad. Jazmín Rodrigo, como les dije al comienzo, el agradecido soy yo, y particularmente desearles a ustedes y por intermedio de la radio, de esta radio tan cara para todos los paraguayos, una hermosa y feliz Navidad. Muchísimas gracias, doctor. Sí. Muchas gracias, doctor, por tu presencia, y nos vemos entonces, Rodrigo, en otro programa. Y antes de terminar, nada más me parece muy importante el proyecto que están desarrollando desde la Fundación CIR, y también, ya que nuestro programa se llama A Quienes Elegimos, es muy importante resaltar que estamos en épocas electorales, Rodrigo, y ver un poquito qué propuestas en el ámbito de salud plantean los candidatos. Así mismo. Entonces, nos despedimos y hasta próximo programa. Hasta próximo programa, nos vemos. Chau, chau. Cáritas, Universidad Católica, 680 AM.